A orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Damos gracias primeramente por tu obra preciosa, Señor, en la cruz del Calvario, donde moriste por nuestros pecados, nos diste libertad y por ello estamos en este lugar, Señor. Pedimos entendimiento de tus caminos, de tu verdad. Pedimos que nos ayudes a conformarnos cada día más a tu imagen y que mientras estamos en este cuerpo mortal, Señor, tu Espíritu nos sustente, nos ayude, nos fortalezca para vivir en este mundo caído, entendiendo que hay un propósito, entendiendo que hay una esperanza y se llama Cristo. Gracias por la iglesia y gracias por cada vida que está en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir entonces al párrafo, al capítulo 27 y vamos a mirar el párrafo número 1. Solo vamos a ver ese párrafo que habla de la comunión de los santos. Recuerde que la confesión de fe es un manual que usamos las iglesias bautistas reformadas para enseñar doctrina, pero la autoridad sigue siendo ¿cuál? La escritura, la Biblia. Por eso al final de cada párrafo están todas las citas bíblicas de donde los reformadores sacaron ese párrafo, cómo lo construyeron, cómo lo hicieron y por qué sigue siendo vigente hoy después de 3 siglos, casi 4 siglos, porque está basado en la escritura. Entonces vamos a hablar de la comunión de los santos. Y voy a leer el párrafo que usted tiene ahí, el número 1. Dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, note que está en paréntesis, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el hombre exterior. Note que habla del hombre interior y el hombre exterior. Quiere decir que el cristiano no solamente debe ser, sino parecer, o al contrario, no solamente parecer, sino ser. Mucha gente parece cristiana, pero en su ser no lo es. Van a la iglesia, les gusta leer la Biblia, se aprenden las canciones, pero la pregunta es, ¿Cristo vive en sus corazones realmente? ¿Realmente ellos están dispuestos a renunciar a este mundo para poder agradar a su Señor? Entonces vamos a explicar ese párrafo parte por parte. Este capítulo está eclipsado por el predecesor y sucesores, es decir, por el capítulo 26 que vimos de la iglesia. Este tiene que ver todavía ¿con qué? Con la iglesia, porque habla de la comunión de los santos. Está lleno de ricas enseñanzas, habla de la naturaleza de la compasión cristiana, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Por eso pone al final, hombre exterior, hombre interior. Es decir, por dentro debemos ser santos, por fuera también. Es difícil, ¿cierto? Por fuera. Porque interiormente usted dice, bueno, yo oro, yo leo la Biblia en mi casa, yo creo en Dios, ya no digo groserías, ya no fornico, ya no adultero, ya no mato, ya no robo, pero por fuera se comporta a veces como un no creyente. Todavía permite resentimientos, odios, envidias, amarguras, chismes, mentiras. Recuerde que los pecados más notables no son peores que los menos notables. Y a uno le pasa eso como creyente. ¿Por qué el creyente se vuelve hipócrita? Por eso. Porque él dice, yo no hago, enumera todo lo que no hace, pero nunca se sienta y enumera lo que sí hace. Y dice, uy, todavía me falta perdonar, todavía me falta amar, todavía me falta hablar bien. Cuando digo hablar bien, ¿es hablar bien de quién? De los demás. De usted siempre habla bien. O sea, es de los demás. Hable bien de los demás. Cuesta, ¿cierto? Cuesta hablar bien de alguien que me cae mal. Uy, eso es terrible. Pero no estamos diciendo que lo elogiemos y digamos mentiras de esa persona. Si usted no es capaz de hablar bien de otro, no hable. Ya, se evita.
Se evita chicharrones, se evita estar diciendo mentiras o ser hipócrita. No tengo nada que decir. No, no sé. Oiga, ¿y usted qué piensa de fulano? No, la verdad no pienso. Ya. Y eso deja al chismoso o llega al que viene con una intención capciosa a decir, a ver si tiene la misma opinión que yo tengo. No. Estoy hablando de comunión de los santos, es decir, la vida en comunidad de una congregación, pero habla del hombre exterior, entonces también se aplica fuera de la iglesia. La comunión está basada en la obra de Cristo, está protegida del error y descrita en términos prácticos. Aquí encontramos comprensión de lo que ellos entendieron en Inglaterra en el siglo XVII y alguien que lea Hechos 2:42. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Alguien que lea Hechos 2:42. Hechos 2:42. Si no lo encuentran, entonces yo lo busco más rápido. Hechos 2:42 dice eso. Y el 46 dice lo siguiente, note lo que dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, tenían comunión, alegría, sencillez de corazón y compartían. La más dura es la sencillez de corazón. Comer con otro es fácil, pero tener sencillez de corazón es más difícil. En el resumen que el comentarista Matthew Henry hace de Hechos 2 llama a esto la eminente piedad y la caridad de aquellos cristianos primitivos. Algo que distinguía a la iglesia primitiva era su amor unos por otros. Eso hacía que la gente se preguntara, los gentiles, los paganos, ¿y ellos por qué son así? ¿Sí? ¿Ellos por qué se aman tanto si antes no se conocían y ahora se aman? Y ellos concluían que se amaban era porque era buscan, ellos se amaban tanto y la gente concluía que era por Cristo. Decían, claro, son iguales a Jesús. ¿Qué es lo que hace que una persona sea más parecida a Cristo? La manera como puede amar en este mundo al prójimo. Y el prójimo incluye primeramente la familia de la fe, segundo la familia más cercana, es decir, el hombre casado, su esposa y sus hijos. Están los parientes que llamamos, que a la gente no le gusta, pero los parientes ya pasan a ser, cuando un hombre se casa y tiene hijos, los parientes ¿quiénes son? Su mamá y sus hermanos. Dejan de ser su familia principal. Mientras es soltero o soltera, ellos son su familia central, eso no hay duda. Cuando el hombre o la mujer se casa, le tengo esa buena noticia. Entonces va a ir a visitar ¿a quién? A los parientes, a los parienticos. Eso es así, la Biblia lo dice así, lo enseña así. Y esa es una de las luchas de este mundo. Y por eso mucha gente no puede venir a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene un equilibrio en los amores, en la comunión de los santos unos por otros. Mire esto tan importante. Eso que estoy hablando del amor unos por otros es la base de todas las aplicaciones de la santificación reformada. Esa es la base de la santificación, es decir, el crecimiento de un cristiano se mide porque aprende a amar, no como el mundo ama, sino como Dios dice que ama. Ahora dirá alguien, ¿y eso incluye amar menos a alguien? Sí, sí, incluye eso. Incluye tener una medida clara, Dios sobre todas las cosas. Si es soltero, entonces está su familia, su mamá y sus hermanos. Si es casado, entonces está su esposa y sus hijos. Ese es el orden. Luego viene la parte laboral, que incluye la sociedad. Y luego viene, para los que servimos, el ministerio. Ahora,
En el caso de un pastor, él tiene 2 matrimonios. ¿Sí sabían? Tiene 2 matrimonios. Tiene uno con una mujer de carne y hueso, que es la esposa, y tiene otro ¿con quién? Con la iglesia. Está casado con la iglesia. Es el único que está casado con la iglesia, ¿sí? El pastor tiene ese privilegio. El creyente está casado con su esposa o con su esposo. Si es soltero, está casado también. ¿Con quién? Con el Señor. Las señoritas están casadas con Dios, los hombres están casados con Dios, esperando ese regalo que llegue de parte de ¿quién? De Dios, tranquilo, o sea, llega de parte de Dios, no viene de parte de Satanás. Dice, siempre me acuerdo, ¿no? Si ese es el regalo de Dios, o sea, sí, el esposo que le dice, va a quejarse donde el pastor y el pastor dice, hermano, ámela, ámela, o sea. Bueno, voy a ponerlo con la mujer. La mujer que va a quejarse donde el pastor de su esposo y dice, no, es que es insoportable, pero él es cristiano, sí, sí, pero es que es difícil, decía. Entonces le dice el pastor, dice, tiene que amarlo con todo su corazón. Y dice, pero ¿por qué? Pues porque es el regalo de Dios. Entonces dice, si ese es el regalo de Dios, entonces ¿cómo será el de Satanás? Pero en serio que la vida sí está fundada en estos principios. Y hablaba con alguien, no sé si hoy, ayer, en todo lo que uno habla, de que es muy difícil que alguien sin Cristo tenga un concepto claro de las verdades más importantes de este mundo. Por ejemplo, el amor. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿qué es el amor? El amor basado sin Dios es un amor romántico, sentimental, donde el amor se basa en que yo tengo que agradar a los demás, yo tengo que procurar el bien de los demás. Y el amor en Cristo es diferente. El amor es que hay algo que gobierna el amor y se llama la verdad. El amor sin verdad se vuelve romanticismo falso y la verdad sin amor se vuelve legalismo. ¿Sí me explico? Cuando yo aplico la verdad sin amor, me estoy volviendo ley para los demás y para mí mismo. Cuando yo hablo de amor basado en la verdad, es decir, en la escritura, estoy amando de verdad como Dios dice. Entonces Dios me da un concepto de amor en la iglesia donde yo puedo amar a mis hermanos y puedo decirle que tiene algo en la nariz y que no se ha dado cuenta, ¿sí? Bueno, no sé si usar la palabra desde el púlpito correctamente. Tiene algo que sale por la nariz pero le quedó acá y no se da cuenta que tiene ahí eso, ¿sí? Todo el mundo ve que tiene ahí algo y él no lo ve. El hermano que le ama lo llama aparte y le dice, ven, límpiate ahí, es que tienes una cosita ahí que no debe estar ahí, porque lo ama, ¿sí? Y le dice. Eso es como cuando un hermano tiene la cremallera abajo y el otro hermano en amor le dice, súbase en la cremallera. Pero el otro dice, a mí qué me importa. O sea, si no, por amor. O la mujer que de pronto se le desabrochó la blusa y nadie le dice que su blusa está desabrochada. Alguna mujer misericordiosa, inclusive un hombre si toca, si la hermana, por favor, ¿sí? Eso es amar. Eso es amar y estamos hablando de la vida ¿qué? Práctica. De la vida diaria práctica. Por eso se llama comunión de los santos. Vamos a leer otra vez ahí el párrafo y vamos a irlo desarrollando. Dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza por su espíritu y por la fe. Es decir, la cabeza de los cristianos es ¿quién? Cristo, por el Espíritu Santo que mora en los corazones, porque ellos han creído en Cristo. Pero me gusta porque ahí dice en paréntesis, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él. Nunca seremos una persona con Cristo, somos un espíritu que es diferente. Para participar de su persona, no en boyacense, sino de la persona de Cristo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya entraríamos a ser parte de la Trinidad y eso es imposible. La siguiente parte dice, participan en sus, vamos a desglosar esa parte bien, participan en sus virtudes. ¿Qué virtudes tenía Cristo?
Alguien lea Gálatas 5:22 y encuentra las virtudes del Señor ahí. Gálatas 5:22. Alguien que anhele esas virtudes, léalo. El fruto del Espíritu eran las virtudes de Cristo. Duro, por favor, alguien que lo lea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué interesante notar que ese versículo 22 está después de una lista de obras de la carne. Uno lee el 22 y uno anhela el 22. Uno dice, yo quiero el fruto del Espíritu. Note, el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo produce en una vida cuando ella viene a Cristo y nace de nuevo, produce esas cosas. Amor siempre empieza por el amor. El amor que estamos hablando en el concepto cristiano. Gozo, que no es felicidad. El gozo no es felicidad. Feliz es usted cuando le pagan la quincena y al otro día ya no está feliz. Eso es felicidad. Eso, ¿no? Feliz es el hombre que obtiene logros en este mundo, que los hijos se graduaron, que fueron a viajar. Eso trae felicidad temporal. Pero luego la vida sigue. Usted tiene que seguir haciendo muchas cosas. Gozo es que usted internamente no depende de este mundo, de los problemas que se presentan en un mundo caído, de la maldad, del gobierno, de la violencia, de la situación económica, de la situación de estado de ánimo del ser humano. No depende, sino Cristo morando en su corazón por el Espíritu Santo hace que tenga gozo. Es decir, y luego del gozo, ¿qué sigue? Paz. ¿Sí ve que están unidas? Alguna vez les expliqué que ese versículo se divide en tres partes: amor, gozo, paz por dentro, paciencia, benignidad, bondad hacia los demás, y mansedumbre y templanza y fe para las pruebas. Para todas las cosas difíciles de este mundo necesitamos mansedumbre, templanza y fe. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una ley humana en este mundo, ni siquiera los mandamientos, porque cuando habla de ley está diciendo, no hay ninguna ley ni divina ni humana que pueda juzgar a una persona que vive en el Espíritu. El problema es ese, llegar ahí, a vivir ¿dónde? En el Espíritu. ¿Qué demanda eso? Comunión, negación, muerte diaria, una vida de oración continua, una vida de estudio de las Escrituras continua. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo alumbre la mente y el entendimiento del cristiano y pueda vivir aquí, con todo lo que el otro mundo vive aquí, de una manera diferente, de una manera que agrada a Dios. Pablo contrasta Gálatas 5:21-5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula. ¿Cuál es el deseo de la carne? Él lo va a decir. ¿Y cuál es el deseo del espíritu? También lo dice en el 22. Estas 9 características las comparan como un diamante, un prisma, que es uno solo, pero tiene 9 colores. Una sola pieza que tiene 9 colores, un prisma de colores. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí y para todo creyente que lleve un día de nacer de nuevo o lleve 30 años de haber nacido de nuevo. Que vivamos así. Ahora, eso tiene que ver con el interior y el exterior, ambos. Interiormente, la buena noticia, escuche, la buena noticia es que todos los cristianos, absolutamente todos nacidos de nuevo, tienen el fruto. Y usted dice, pero ¿por qué no se nota? O sea, lo que usted está pensando es eso. Pero ¿por qué no se nos nota tanto? Porque no lo cultivamos. Porque no lo alimentamos. ¿Dónde? En la vida personal y privada con Dios. Yo creo estar seguro de lo que voy a decir. Y creo que una de las batallas más grandes de los creyentes en todo el mundo y en todas las iglesias es su vida privada con Dios. Creo que esa es la lucha. Y eso cambia el modelo de cristianismo que tienen unos y tienen otros. Ahora, se puede
descubrir esto, si está en mí, claro, pero hay que hacer ¿qué? Caso, solo hacer caso. Entonces, es difícil si yo no leo la escritura o si la leo como a mí me parece. Un día leo un capítulo, otro día otro. Por allá a los 8 días me acuerdo que iba en Génesis y retomo. Es difícil. Debe leer la escritura ¿qué? En orden. De Génesis, Apocalipsis. Cuando termine, debe volver a empezar a leerla de Génesis, Apocalipsis. Y cuando termine, debe volver a leerla de Génesis. Así. ¿Qué pasa con eso? Recuerde lo que dice la misma Biblia. Dice, la palabra de Dios es que viva y eficaz. Tiene vida y eficaz quiere decir no falla, no miente. Si la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos vida eterna, la Biblia dice la verdad, pero vuelve y juega. ¿Por qué no veo el fruto del Espíritu en mi vida? Porque no tengo comunión con Dios plena, no tengo comunión con los santos. El tema de hoy es la comunión de los santos. No de los santos de los últimos días, como se llama la iglesia X, sino la comunión aquí, en el diario vivir donde me encuentro con dificultades, donde ayer tuve un día difícil, pero no es culpa de mis hermanos, o sea, no es culpa de sus hermanos, no es culpa de su familia. O sea, y la gente no puede tener buenas relaciones ni en Cristo ni en el mundo, porque siempre estamos buscando o pensando que alguien tiene la culpa de lo que me está pasando. Ahora en el tema del sermón voy a compartir sobre Joel y al final voy a hablar de la manera como Dios juzga, 3 formas como Dios juzga a sus hijos. Y hablábamos ahorita con los hombres que los hijos de Dios recibimos en este mundo disciplina y corrección. Los que no son hijos de Dios no la reciben, porque la van a recibir ¿dónde? Eternamente. Entonces es preferible que la recibamos acá por nuestros pecados, conociendo de Dios pecamos, entonces Dios dice, para que no se me desordene tanto, vamos a corregirle y vamos a enseñarle a esta persona a través de juicios temporales. Y voy a explicar cuáles son esos juicios que ayudan a que uno empiece a entender que necesita tener comunión los unos con los otros. Luego dice ahí donde está el numerito 3, participan de sus virtudes, son esas, y ahora viene la otra parte, también participan de sus padecimientos. Chévere participar de las virtudes de Cristo, ¿cierto? ¿Quién no quiere eso? Y aquí nadie dice amén. Participan de sus padecimientos. Rechazo, soledad, tristeza. No tristeza porque no le pagaron, sino tristeza porque estamos en un mundo caído, porque el pecado nos asedia, porque queriendo ser santos no podemos serlo porque somos pecadores y seguimos en un mundo caído y en un cuerpo mortal. Entonces, qué triste vivir en este mundo aún así. Pero, ¿qué le daba tristeza a Jesús? Eso. Cuando él dice Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta los polluelos debajo de mis alas y no quisisteis. Él está triste cuando él clama en el juicio final, cuando él está predicando sobre el juicio final en Mateo 24 y dice, cuando llora, él dice, lloro por lo que va a pasar a esta generación. Porque él sabía que en el año 70 iba a ser destruida Jerusalén, iban a matar a los niños, a las mujeres, a los hombres. Y él lloraba viendo, porque él es el único que puede ver ¿qué? El futuro. Y él no lloraba porque la gente no lo seguía. Todos pensaban que lloraba por eso. O porque no le hacían caso a su predicación. Él lloraba porque entendía la magnitud del pecado. Cuando lloró y resucitó a Lázaro en Juan 11, dicen, mirad, cómo le amaba, dicen los que estaban alrededor de él, cómo le amaba. No, ¿sabe por qué está llorando él? Porque él entiende que desde Adán
el pecado trajo ¿qué? La muerte física. Y dice, todos tienen que morir físicamente. ¿Cuántos saben que la muerte trae dolor de cualquier tipo? Y Él está llorando por eso. Ahora, si nosotros como creyentes no tenemos un entendimiento claro de todos estos temas, del amor, de la muerte, del perdón, de la vida eterna, de la resurrección, es difícil que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. Porque algunos tienen más madurez, otros menos. Y el que tiene más madurez entonces considera al otro pobrecito, pues ahí va. ¿Sí? Y el que tiene menos madurez dice, ese se cree super santo, ¿no? Superman en la santidad. O sea, no. ¿Sí ve? Entonces, tanto el que sabe debe ser maduro, como el que no sabe debe aprender. Y eso nos ayuda. Dice que también participan de su muerte, de su resurrección y su gloria. Esto tiene que ver con lo que va a pasar cuando nosotros lleguemos al final de la historia y seamos resucitados porque Cristo resucitó, estando unidos unos a otros en amor. Participan mutuamente de sus dones y virtudes. Les he dicho que hay un don que es el más interesante y el más bonito de la vida cristiana, y no es ver demonios, porque no se pueden ver, es la fe. Usted con la fe tiene suficiente para todo lo demás. Ahí está, en Gálatas 5:22, ¿sí notaron? O sea que la fe tiene dos características, es un don y es fruto. Es un don y es fruto. El don de la fe está en Efesios 2, el clásico de 7 al 9, que usted debería sabérselo ya. Si lleva más de un año en la iglesia, debería saberse ese versículo. Efesios 2:7. Sí. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Eso. ¿Sí ve? ¿Qué dice el versículo 8? Es don de Dios. La fe no se puede producir. Es un don que Dios permite que se vaya ejercitando en la vida cristiana más y más y más. ¿Cómo se ejercita? Romanos 10:17. Sí, pero uno se lo sabe de memoria y luego tiene luchas para creer, y lo último que hace es que ir a la Biblia. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien está mal? ¿O el que escribió la Biblia o nosotros? Nosotros. El que escribió la Biblia no está mal, porque es Dios. Dice que es un don y dice que es un fruto. Es interesante que todo cristiano debe crecer en la fe, y eso lo frustra a uno. Cuando usted se da cuenta que no está creciendo en la fe, es bueno que se frustre, es bueno que se asuste, es bueno que se pregunte, ¿soy o no soy? Claro, para eso es que Dios permite que usted esté caminando con Él o no está caminando con Él. De hecho, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en Cristo o si estáis reprobados. Y está hablando de la fe en Corintios. Está diciendo que muchas personas piensan que caminar con Cristo es ir a una iglesia. Eso no es caminar con Cristo, es parte de ese caminar. Caminar con Cristo es vivir todos los días de nuestra vida creyendo lo que leemos. Pero vuelve y juega la pregunta sencilla: ¿leemos? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Leemos? ¿Se acuerdan del hombre eunuco que está ahí y llega a Jerusalén? Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya y le comparta a ese hombre,
Algunos quieren que el Señor los use así como evangelistas, que Él les diga, vaya y dígale a fulano. No, no, eso fue solo para Felipe. Sí, entonces usted va, dice que él va y le dice esta pregunta, ¿cómo, qué lees? ¿Qué lees? Y el etíope, perdón, le dice que está leyendo al profeta Isaías. Y le dice, ¿y entiendes? Yo cuando voy en la mañana, cuando salimos con mi esposa a alguna diligencia, pero ahorita no tanto en la mañana porque salimos más tarde, pero cuando salía en mi época que trabajaba en un horario normal como muchos, me llamaba la atención que mucha gente va leyendo la Biblia en los Transmilenios y en los transportes públicos. Es algo que a veces mucha gente hace, ahí va sentado, el que no va durmiendo va leyendo la Biblia. ¿Sí? Pues ahí. Y le da uno curiosidad de hacer esas dos preguntas. ¿Qué lees? ¿Sí? Los salmos. ¿Y entiendes lo que lees? Porque ahí está el problema, que si la gente lee la Biblia y no la entiende, difícilmente va a tener ¿qué? Fe. Entonces, como no tiene fe y no puede creer este conjunto de enseñanzas, tampoco puede tener comunión con los santos. Necesitamos este verso que está en Filipenses. Vamos a terminar ahí en Filipenses 1. 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de un sentir, habla de un pensar, de un vivir. ¿Qué debe haber en cada uno de los creyentes? El mismo sentir. ¿Cuál? Por lo menos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso debe saberlo todo creyente como algo básico. Otro sentir, que debo obedecer las escrituras. Pero si el uno dice, no, pues sí, uno debe obedecer, pero pues no tanto, o sea, cuando usted se encuentra otro hermano así, busque otro que hable mejor, o sea, ¿sí? Porque si usted dice, ¿cómo te ha ido con la obediencia? Bien, pues hay que ir suave, o sea, eso es relativo. Eso es mientras uno va aprendiendo y va creciendo. Ese hermano no le sirve a usted para que hablen de obediencia, ¿sí? Si usted habla con alguien y dice, bueno, ¿y usted qué piensa de la ofrenda y de los diezmos? Dice, no, pues cuando uno pueda, o sea, ¿sí? Tanto pedir y pues no se ve, o sea, ¿sí? Y empiezan esas frases, entonces usted diga, con este como que no puedo hablar de ese tema, ¿sí? Si usted encuentra una persona que habla el mismo espíritu suyo, es decir, fe. Cuando usted tiene fe, usted discierne al que no tiene fe. Pero si los dos no la tienen, se disciernen iguales, o sea, nada. Hablan igualito, se entienden, se compaginan, se aman profundamente esos dos hermanos porque ambos están igual de mal, ¿sí? ¿Por qué hay tanto choque en la iglesia, para cerrar hablando de la comunión de los santos? Por los diferentes grados de santificación que Dios permite dentro del pueblo de Dios. Pero entre más santificación, más amor por el otro, aunque él no sepa, y respeto cuando sabe. Uno tiene que aprender de él. Cuando nos reunimos con los pastores, pues todos somos pastores, 20, 25 pastores. Pasa igual que en las iglesias, no se preocupen, uno no es amigo de todos. Uno tiene un grupo donde es amigo de ciertos hombres más que de otros. Hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va la iglesia? Súper, ahí ya. Mientras con otros uno se sienta, se toma el café en la misma mesa y comparte. ¿Y cómo va la familia? Y tenemos más que comunión. Pero no es que no amemos al otro, solamente, hola hermano, bien, gracias. ¿Cómo va la iglesia? Ya. Entonces con estos hombres compartimos ese tipo de ¿qué? De fe. Pensamos en lo mismo, si es posible. ¿En qué pensamos? En el avance del reino de Dios. Hablamos de lo mismo, de la iglesia. Creemos lo mismo en cuanto a nuestras esposas, que debemos ¿qué? Amarlas, que debemos respetarlas. Creemos lo mismo en cuanto a los hijos, que hay que educarlos y formarlos hasta donde es posible.
creemos los mismos en las finanzas, o sea, tenemos el mismo sentir, porque hemos caminado, cada uno ha caminado años por un lado, años por otro, y nos une ¿quién? Cristo. Pensamos en cómo la iglesia, qué podríamos hacer para que la iglesia sea más bendecida, más fructífera, más parecida a Cristo. Esas son las conversaciones. Y nadie sale con el cuento, no, pero es que eso es difícil, eso es difícil. O sea, si sale con eso, ya no volvemos a saludar, no mentiras. No, no, no. Pero no, no, en serio, nadie sale, si es del mismo espíritu, y ustedes y yo somos hermanos, estamos en la misma iglesia, debemos tener el mismo ¿qué? Espíritu, debemos pensar igual, hablar igual, desear lo mismo y amarnos unos a otros. Amas al hermano que te es difícil amarlo, porque quizás a ti otro te ama aunque tú eres difícil para él. Es curioso que el Señor se ha centrado los últimos meses en ese tema, ¿no? ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe? Yo me pregunto por qué será que en la iglesia en los últimos meses lo que prediquemos nos lleva allá. La escuela, los sermones, los martes, los devocionales que se están mandando hablan mucho de esos temas. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Preguntas sobre el tema de hoy.